Hola, muy buenas noches a todos los que nos ven. Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Historia de la Iglesia. Hoy vamos a continuar un poco con lo que veníamos estudiando desde la semana pasada. Hoy nos encontramos ya en el siglo IV y nos venimos encontrando en el momento de la historia que va a ser un parteaguas, que va a ser la diferencia, va de hecho a golpear hasta nuestros días toda esta situación con Constantino, que ya estudiamos un poco de la vida de este hombre, que se vuelve literalmente quien divide y conforma la iglesia de otra manera y nos genera problemas hasta el día de hoy. Así que vamos a orar para pedir la guía de Dios. Y como siempre les recuerdo a todos, intentamos leer siempre este hermoso pasaje en las Escrituras, en Hechos capítulo 2, versículo 46, que quiero que lo leamos juntos para recordar, ¿no?, que aún más allá de todas las dificultades que la iglesia pasó en los diferentes siglos, podemos darnos cuenta que todo esto Dios lo permitió y que en su gracia la iglesia siempre continuó. Dice ahí Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a orar para comenzar. Padre, queremos darle tantas gracias que nuevamente podemos estudiar su palabra, podemos aprender de ella y estudiamos hoy, Padre, un poco más de la historia de la iglesia para poder comprender, ver aquellos errores que se cometieron, recordar también a aquellas personas que fueron de gran bendición para su iglesia y que gracias a la vida, sacrificio de muchos de ellos, hoy podemos tener su palabra con nosotros. Por eso, Padre, encomendamos este tiempo en sus manos para que podamos ser bendecidos. En nombre del Señor Jesús. Amén. Así que, bueno, nos encontramos, como les decía, ya más o menos por el año 300 y monedas, 320. Y aquí en este periodo vamos a recordarlo. Primero quiero mostrarles una pequeña escena aquí, donde ahí podemos ver el imperio, cómo se encuentra. Recuerden que habíamos hablado de que el imperio estaba dividido entre 4 personas. Las últimas 4 nos damos cuenta que está ahí Constantino, Magencio, Licinio y Maximino II, que eran de los 4 personajes que habíamos estado hablando, y que en un momento Constantino se termina adueñando absolutamente de todo lo que es el imperio romano hasta ese momento. Recordemos que Constantino, cuando él hace esta entrada a conquistar todo este territorio, lo hace con este símbolo de la X y la P, que lo habíamos mencionado la semana pasada, y después él se establece en lo que se conocería después como Constantinopla, que era la ciudad de Constantino, que en esta siguiente imagen podemos darnos cuenta, ahí más o menos por donde aparece la palabra imperio, que lo van a ver ahí señalado más o menos con mi dedo, hay un puntito de color rojo que dice Constantinopla, y más hacia, viendo la pantalla así de frente hacia nuestra izquierda, vamos a ver que ya está la parte del mapa de Italia donde está Roma. Y si se fijan, Constantinopla está en un lugar ubicado geográficamente muy estratégico, porque es el paso del Mar Negro hacia el Mar Mediterráneo. Entonces Constantino realmente lo hace de una forma muy inteligente, el hecho de situarse ahí en Constantinopla, porque recordemos que de esa zona era donde estaban viniendo estos pueblos que eran los bárbaros, los vikingos, y él necesitaba proteger sus fronteras por ese lado. Así que sitúa Constantinopla, que se vuelve la nueva capital del imperio en ese momento. Él lo llama como la nueva Roma y intenta gobernar todo desde allí. Y como habíamos mencionado la semana pasada, en esta búsqueda que Constantino tiene, empieza a traer estatuas
y sin fin de cosas para adornar, que va recolectando de todo lugar porque quiere generar que Constantinopla, a pesar de que es una ciudad muy pequeña, que se vuelva la capital, que se vuelva algo excelso, que sea un lugar hermoso. Entonces vemos que en esta búsqueda que Constantino tiene para poder realizar su capital, va haciendo diferentes cosas, de traer, como hemos dicho, una estatua gigante que ponen un busto, lo que sería la cabeza de él arriba, y una estatua de más de 40 metros. Pero ahora nos vamos a enfocar en qué es lo que pasaba con los creyentes y lo que dicen los historiadores y escritores del momento con respecto a toda esta situación, porque se vuelve algo muy complejo. Porque, ¿qué pasa? Para algunos de los escritores, Constantino se vuelve el enviado de Dios, el elegido, porque habían pasado situaciones tan difíciles los últimos años, había mucho que había sido la última persecución más complicada para la iglesia, y por ejemplo, para el historiador Eusebio, que lo vamos a conocer hoy, conocido como Eusebio de Cesarea, este hombre termina siendo obispo en la iglesia de Cesarea y es la persona que más información junta y recaba de la historia de la iglesia. O sea, realmente se lo digo así, creo que si Eusebio no hubiera hecho todo este estudio y toda esta información, la hubiera él juntado, hoy conoceríamos menos de la mitad de lo que sabemos de la iglesia primitiva. Es un hombre que se tomó el tiempo de estudiar, y por ejemplo para él Constantino es un elegido de Dios. Y ahora vamos a entender, estudiando un poco de su vida, por qué él lo cree así. Para otros obviamente es casi el mismísimo demonio, pero vamos a ir estudiando por qué Eusebio lo toma así, a pesar de que a Eusebio lo podríamos nombrar como uno de los grandes en la historia de la iglesia. Debemos ver que en la iglesia, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Para muchos dicen como que la situación se ha vuelto turbia. ¿En qué aspecto? Se vuelve un problema. Para muchos el hecho de que el emperador se haya declarado cristiano y que fuera más fácil ser cristiano y se haya acabado la persecución. Para muchos de los creyentes del siglo IV les parece como literalmente una apostasía. Les parece algo aberrante, como que algo estaba pasando. Y sabe, en este momento muchos de los creyentes deciden irse a vivir al desierto. Dicen los historiadores que hubo un gran éxodo de muchos cristianos que se fueron a vivir, ya sea al desierto de Siria o al desierto de Egipto, porque creían que el cristiano debía estar en un constante ejercicio de su fe, y que bueno, si no era para prepararse para el martirio, por lo menos tenían que vivir una vida diferente, apartada, y que el hecho de vivir con las comodidades que empezaba a brindarle el imperio a los cristianos no correspondía. Así que ahí surge lo que después nosotros conoceríamos como los monjes. En este búsqueda de meditación, de un crecimiento espiritual, muchos se apartan a los desiertos. Y bueno, más adelante ocurriría lo que conocemos después como los monjes, ¿no? Que más adelante en otros episodios lo vamos a poder tratar un poco más a fondo. Y en estos años la iglesia se empieza a enfrentar a situaciones totalmente distintas. Lo que pareciera como bendiciones se vuelven un peligro bastante escondido, ya que se empieza a cambiar. La iglesia empieza a sufrir unos cambios tan grandes y tan drásticos que van a afectar totalmente a la iglesia como la conocían los creyentes hasta el momento. Por ejemplo, cambió de entrada la forma de reunirse. Los creyentes se reunían comúnmente en casas. Alguien que ofrendaba alguna propiedad que tenía o su misma casa, y la iglesia se congregaba en estos lugares.
Según muchos de los historiadores, muchos de los creyentes habían donado estas casas donde se reunía físicamente la iglesia, y también las reuniones se llevaban a cabo muchas veces en lugares donde había muerto algún creyente, o sea que había sido mártir, para tener memoria de esta persona que había sacrificado su vida. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? Conforme el imperio le va dando poder y dinero a la iglesia, ¿qué empieza a ocurrir? En estos lugares donde donde se reunían los cristianos, y había algún mártir, construían iglesias ahí. Se empezó a hacer una creencia. Recordemos que en estos tiempos, como el emperador había dicho que ahora lo oficial era ser cristiano, la gente que, digámoslo así, seguía en su vida pagana, en su vida de idolatría, se empieza a entremezclar en la iglesia, se construyen estas iglesias enormes, la gente se empieza a juntar en estos lugares y empieza a ver una serie y cantidad masiva de convertidos. Lo digo entre comillas porque yo no juzgo los corazones, pero la realidad es que fue como algo en masa, pero más por edicto de Constantino que realmente porque la gente llegara a la verdad del evangelio. Y se hace una creencia popular de que las pertenencias, que es la palabra que usa, es reliquias, de los mártires tienen propiedades milagrosas. Se vuelve esto tan popular que había momentos donde se enterraban los cuerpos de los creyentes que habían muerto martirizados, para ponerlos debajo de los altares de las iglesias. O sea, se volvió algo muy de moda, porque se les atribuían poderes mágicos, milagrosos, curativos. Y bueno, está tan de moda este tema de las reliquias que la emperatriz Helena, que era la madre de Constantino, hace un viaje a Tierra Santa, y ella dice que encuentra la cruz donde murió el Señor Jesucristo, y de hecho manda astillas de esta supuesta hallazgo que ella hizo a diferentes iglesias diciendo que tenía propiedades milagrosas. Entonces, como nos damos cuenta, se empieza a volver un tiempo de mucho misticismo, de muchas herejías, y la gente, en vez de prestar atención al evangelio, de prestar atención al Señor Jesucristo, a su palabra, se empiezan a enfocar en las reliquias, o sea, en las pertenencias de aquellos que habían sido martirizados, a buscar astillas de la cruz, a buscar el sudario, todas estas cuestiones que después se vuelven las famosas reliquias sagradas. Bueno, aquí arrancó en este momento toda esta situación, muy desencadenado entre los no creyentes que se habían agregado a la iglesia y un poquito más ayudados y apoyados por Helena, que le decía, era la madre de Constantino, que tenía esta creencia también ella de que había cosas mágicas en estos elementos. Así que se volvió literalmente una moda. ¿Y qué es lo que ocurre? El imperio empieza a darle una solvencia económica muy fuerte a la iglesia, y aquí es donde se empieza a hacer esta distinción de que los obispos, los líderes, vayan con vestimentas muy ostentosas. Hasta ese momento la mayoría de los creyentes eran pobres, la mayoría había perdido sus propiedades, las iglesias habían perdido sus libros, sus propiedades, un montón de cosas, y Constantino hace una vuelta ahí donde ahora la iglesia es la que tiene poder, la iglesia es la que tiene plata. Se empiezan a construir estos templos gigantescos
que de ahí es donde sale la palabra basílica, que era una estructura redonda al centro, y se empiezan a hacer estos techos altos, estos lugares gigantes, para congregar a la gente, porque empieza a venir y venir y venir cada vez más personas, y de hecho es tal lo que la gente se empieza a congregar en estos lugares, que aquellos que estaban como líderes en la iglesia se ven por pasar por alto el hecho de tomarse un tiempo para preparar a las personas para que conozcan el evangelio y que después sean bautizados, que empiezan a bautizar, miren, no lo quiero decir, pero creo que a lo loco. Creo que la mejor palabra para mencionarlo. No hay ya un tiempo donde las personas conozcan realmente las escrituras, que se tomen un tiempo para prepararse. Esto se empieza a hacer ya en onda masiva. Y ¿saben? No quiero que nadie se ofenda, pero de aquí surge este momento donde los líderes empiezan a ir con ropa muy ostentosa, donde se toma esta costumbre de que hay que presentarse al frente de una forma rimbombante, no sé si será la palabra correcta, pero que te veas espléndido, y que quizás hoy puede llegar a prestarse en nuestro corazón de que juzguemos, ¿no? Si el pastor o el anciano de la iglesia predica o no predica con corbata, si va o no va con la mejor camisa o el mejor calzado o la mejor marca de ropa. Y por lo que vemos en la historia de la iglesia, ese nunca fue el tema a juzgar en la iglesia primitiva. Esto recién comenzó a pasar acá en el siglo IV, y que no sea en nuestro corazón un estorbo el estar pensando que si alguien va vestido como a nosotros nos parece que tiene que ir, y que el que se sube al púlpito tiene que estar vestido de tal o cual manera porque nosotros pensamos que es así. Viendo la historia de la iglesia, es desde el momento donde esto empieza a ocurrir, y que se entienda, ¿no? No es el hecho de ir todo desarreglado y desalineado a la congregación, no es el caso, pero que nuestro corazón no esté en juzgar cómo va vestido el hermano, ¿no? Que va a estar compartiendo las escrituras, que no esté nuestra cabeza y nuestro corazón nunca en eso. Así que, bueno, empieza a pasar todo esto, que la iglesia comienza a tener este poder, y mientras que todo esto estaba ocurriendo, Eusebio, les quiero contar de él, porque él es el que recaba toda esta historia de la iglesia, es el que junta, el que la organiza. Y Eusebio más o menos nació en el año 260. Si se da cuenta, nosotros acá estamos más o menos en el 320. Entonces para este tiempo Eusebio ya tenía más o menos 60 años. Él es uno de los historiadores más aclamados y al mismo tiempo más criticados, porque él tenía como una visión muy favorable hacia Constantino. Pero tenemos que tener en cuenta que ¿qué fue lo que le pasó a Eusebio? Eusebio tenía un maestro que se llamaba Pánfilo, que Pánfilo a su vez había sido discípulo de Orígenes, que fue uno de los padres apologéticos que habíamos hablado en uno de los episodios anteriores. Entonces digamos que la cadenita venía Orígenes, Pánfilo, Eusebio. ¿Qué es lo que pasó? Pánfilo se dedica a estudiar toda la obra que había hecho su maestro Orígenes, y de hecho él se apodaba a sí mismo Pánfilo de Orígenes, como para mostrar que Orígenes había sido su maestro y que él estaba por debajo de él. Se junta en un momento ya con Eusebio. Eusebio se vuelve su alumno en Cesarea, y los escritos de Orígenes se encontraban en la iglesia de Cesarea. Y se juntan y siguen estudiando las escrituras. Y recordemos que Orígenes había escrito 5 libros en los cuales él hacía una apología de la fe.
Y bueno, par de alumnos deciden escribir un sexto libro con el cual siguen defendiendo la sana doctrina. Y aquí es por eso que les digo que tenemos que siempre ponernos en la situación, en el contexto de cada persona. En esta última persecución que sufrió la iglesia fue tal que cuando la persecución llegó a Cesarea, Pánfilo fue muerto en la persecución. Así que ahí murió el maestro de Eusebio. No sé qué habrá sido para él, porque por los escritos que hay, Pánfilo era muy, muy querido para Eusebio, era su maestro, su mentor. Y él se enfrenta a la muerte de su maestro. Y después, cuando viene Constantino y la iglesia deja de ser perseguida, empieza a tener privilegios. Creo que cualquiera de nosotros, si hubiera estado en la situación de Eusebio, quizás hubiéramos visto también a Constantino como un elegido de Dios, ¿no? Alguien que Dios envió para que la iglesia tuviera un respiro. Y yo creo que a mí no me daría para juzgar algo tan a la ligera, de decir, no, es que como Eusebio iba a halagar a Constantino. Nosotros hoy estamos viendo los resultados, años después de todo lo que hizo Constantino, que terminaron dividiendo a la iglesia, pero nosotros no estábamos en el 324. A nosotros no nos tocó ver la muerte de nuestro maestro como le pasó a Eusebio. Y nosotros vemos todo hacia atrás, ¿no? Ya viendo la historia, las consecuencias, todo lo que pasó, pero Eusebio no estaba viendo las consecuencias, estaba viendo el momento. Así que creo que no sé si soy fan de Eusebio o no, pero puedo agradecer a Dios que lo utilizó para preservar la historia de la iglesia, porque todo lo que él escribió de historia de la iglesia fue cuando él se exilió. Durante varios años estuvo escondido durante la persecución después de que mataron a su maestro, a Pánfilo. Y Eusebio ahí se dedicó años a recopilar y organizar la historia de la iglesia. Y hasta hoy es una bendición para nuestra vida, así que, ¿qué le puedo decir? Creo que sería un error juzgar tan a la ligera a Eusebio, ¿no? Y algo que empieza a ocurrir durante este tiempo, en la iglesia se empieza a hacer una discusión fuerte sobre de que el evangelio, en general, si se fijan, el Señor Jesús siempre iba a las clases sociales más pobres. Y la iglesia aparte había pasado por tantos años de necesidad económica que era como que en su cabeza no entraba el hecho de tener toda esta riqueza que ahora manejaba la iglesia, todo este poder que le había dado el imperio. Y se vuelve una línea muy finita ahí con las iglesias oye, las escrituras nos muestran de lo difícil que es para un rico llegar al reino de los cielos. Ojo, sabemos que no es que alguien que tiene riquezas pueda ser salvo, pero la escritura nos deja en claro que es más difícil porque hay cosas que dejar. Así que este tema le preocupó mucho a los cristianos de los primeros siglos, y en este periodo los creyentes se empiezan a cuestionar, ¿no? Cómo esta gente que empezaba a llegar a la iglesia, y esta gente que ya estaba en la iglesia, que se empieza a volver muy rica, ¿cómo congeniamos estas dos ideas, ¿no? Hoy quizás para usted y para mí, por el sistema en el que vivimos mundial en este siglo, lo vemos con otros ojos. Pero en aquellos años la distancia de la brecha social era inmensa. No es como hoy. Entonces esto es todo un tema que preocupa a la iglesia primitiva, y empiezan a cuestionarse, ¿no? Y vemos en algunos de los escritos de Eusebio que él con mucho gozo escribe de los lujosos templos que se están construyendo,
Eh, pero Eusebio no ve el resultado de estas construcciones, ni ve que ahora se va a hacer una casta de élite dentro de la iglesia. Se hizo lo que conocemos ya como una aristocracia del clero de la iglesia, y es donde nace toda esta idea de que como que hay otro nivel, ¿no?, dentro de la iglesia. Así que esta nueva casta que nace en la iglesia de ricos, literalmente se empieza a manejar como la aristocracia que tiene el imperio. Esto se mete en la iglesia, y ahora resulta que en la iglesia estaban los magnates del imperio. Entonces como toda una confusión que se presta en este momento. Entonces imaginemos la situación, ¿no? La iglesia está siendo perseguida, está en total pobreza. De repente aparece el emperador, le empieza a devolver a los creyentes las propiedades, a las iglesias. Empieza gente a venir porque el emperador dice que la religión del imperio ahora va a ser el cristianismo, que ya nadie va a ser pagano, pero igual él seguía adorando al Dios Sol. Entonces se hace toda una confusión terrible. Se viene esto de las reliquias. Entonces, en toda esta situación, pensemos en los dirigentes de la iglesia intentando moderar un poco de que la gente no se cree esta superstición de las reliquias. Ahora la creciente pompa que vivían en la iglesia, ¿no? y así había tantas creencias. Por ejemplo, algunos empezaron a creer que si no se iba a Tierra Santa, no será cristiano. O sea, si no se hace un viaje a Israel, a Jerusalén, no eras cristiano. Se empezó a venerar a los mártires, y era hacer no, o sea, son personas que murieron por el evangelio, pero no hay que venerarlas. Era todo una tarea difícil, porque como les decía, llegó tanta gente a la iglesia, empezaron a bautizarlos, digámoslo así, en el apuro. Hasta el momento la iglesia venía bautizando por inmersión, o sea que eres sumergido en el agua y sales, y se acostumbraba que solo en aquellos lugares que hacía mucho frío, rociar agua sobre la cabeza en señal del bautismo. Y bueno, acá se empieza a hacer tan apresurado que se empieza a volver una costumbre tirar agua en la cabeza y listo, estás bautizado. Por la cantidad de gente que quería agregarse a las filas del cristianismo. Y como les digo, yo no juzgo los corazones, pero entendemos que la persona que viene a Cristo necesariamente tiene que reconocerse como pecador y venir y pedir el perdón delante de Dios por sus pecados en arrepentimiento, y creer que Cristo es el único que puede perdonarle de sus pecados, y que esto implica un cambio de vida, una vida distinta, por agradecimiento a nuestro Salvador de todo lo que hizo por nosotros. Y acá la idea que estaba ocurriendo en este momento en la iglesia era: vamos todos para adentro. La idea era agregar y agregar y agregar personas. Así que empieza a ocurrir que Constantino empieza a construir iglesias gigantescas. Construye ahí en Constantinopla lo que se conoce como la iglesia de Santa Irene. Esto él lo hace en honor a la paz. Helena, la mamá de Constantino, construye la iglesia que se conoce como de la Natividad, ahí en Jerusalén, la iglesia en el Monte de los Olivos. Y viniendo con todas estas órdenes, tanto de Helena como de Constantino, se empiezan a construir muchos lugares, ¿no? de iglesias gigantescas, con mucha opulencia, donde lo que sobra es el dinero. Y bueno, se hace esta gran mezcla, ¿no? de pensamientos, de ideologías. Creo
que si cualquiera de nosotros hubiéramos estado en ese momento en el siglo IV, yo le soy sincero, no sé cómo hubiera yo reaccionado ante toda esta situación. Tras la muerte ya de Constantino, que esto es en el 337, los siguientes emperadores no persiguen a la iglesia, por lo visto queda tan marcado ya en la historia, en el imperio, que el cristianismo es la religión oficial, que ya la iglesia no es perseguida más. Como yo le mencionaba el otro episodio, creo que fue una estrategia literalmente de Satanás, que mientras más se despedía, mientras más se perseguía, perdón, a la iglesia, parecía que más crecía. Y cuando la iglesia dejó de ser perseguida y se le brindó comodidad, la iglesia pareciera que creció en número, pero la realidad es que enfrentó situaciones que hasta la fecha son irrevertibles. Así que lo que quiero que quede en nuestros corazones con esta historia es que nos demos cuenta que el enfoque siempre tiene que estar en la persona del Señor Jesucristo. Que nosotros no podemos juzgar las situaciones en base a otra cosa que no sea la Biblia. No podemos permitirnos en ningún momento dar por sentado que la gente entiende totalmente el Evangelio. Y no podemos descuidar de seguir enseñando la sana doctrina. Porque acá se generó una serie de confusiones muy grandes que hasta la fecha muchas personas fueron arrastradas por toda esta situación. Así que es lo que quiero dejarles para meditar en el corazón de cada uno de nosotros, y que el Señor nos ayude a poder ser fieles a la sana doctrina hasta que Él venga. Y si eres de las personas que quizás nos están viendo y no te congregas en ninguna iglesia, no vas a ninguna iglesia cristiana, y te enganchaste en la transmisión, o quizás te invitaron a verla, simplemente te quiero invitar a que te des cuenta que una religión no te salva, que la iglesia no te salva, que no es tema de un lugar físico, que no es tema de un edificio grande, que el único que murió en la cruz para salvarte de la condenación del infierno es el Señor Jesucristo, que derramó su sangre para perdonar tus pecados, y que si vienes Él en arrepentimiento, Él te perdona. Que te des cuenta que no fue la iglesia la que murió por ti, no es el ir a un edificio, no es el hacer obras, cosas buenas, porque el que hizo todo fue el Señor Jesús. Te pido que si tienes alguna duda, que si Dios ha movido tu corazón y te has dado cuenta de que necesitas a Jesús, que nos escribas acá al chat del YouTube o al Facebook. Nos encuentras como ICE Pividal 152 y vamos a intentar responder a la brevedad posible. Así que bueno, vamos a terminar por el día de hoy. Si Dios permite, en la próxima episodio vamos a continuar estudiando a otras personas más que ya venimos casi cerrando el siglo IV y cómo se termina de instaurar la iglesia en este tiempo. Así que bueno, oramos y así terminamos por hoy. Padre, le queremos dar tantas gracias de poder estudiar nuevamente las Escrituras y estudiar sobre todo, Padre, hoy la historia de la iglesia, dándonos cuenta de cómo hay situaciones que quizás podemos juzgar a la ligera y que al final traen consecuencias muy fuertes. Y por eso rogamos, Padre, por su sabiduría, que nos ayude, Padre, a poder discernir siempre, de tener cuidado y de guiarnos en la sana doctrina.
Rogamos, Padre, que nos ayude a ser fieles en su palabra, que nos siga bendiciendo y rogando de su protección para su iglesia. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que el próximo lunes seguimos nuevamente con la historia de la iglesia. Seguimos el miércoles con el estudio de Corintios, al igual que el viernes. Así que en la semana nos encontramos, si el Señor lo permite. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo para todos.